En primer lugar, ¿qué son los Incoterms? Bueno, por sus siglas en inglés International Commercial Terms, estos son términos que se utilizan en las operaciones de compra-venta entre compañías de distintos países. Dicho su objetivo es poder unificar los conceptos comerciales, de forma que tanto el vendedor como el comprador entiendan a la perfección las condiciones de las operaciones que se realizan entre ellos. Así es posible evitar confusiones, malentendidos y costosos procesos judiciales. Ahora bien, ¿cuáles son sus características? De hecho, en la actualidad existen 11 términos, formados por 3 letras cada uno. Cada Incoterm establece la responsabilidad del comprador y tanto el vendedor en aspectos como lo son los gastos de transporte, lugar de entrega, riesgos, seguros y trámites aduaneros. Sin embargo, hay otros datos que no cubren los Incoterms, sino que deben quedar bien estipulados en otras partes del contrato. Algunos ejemplos de estos son la descripción y precio de los bienes, impuestos aplicables, métodos de pago y los mecanismos para resolver los posibles conflictos. Bueno, el primer Incoterm que tenemos aquí es el CFR, por sus siglas en inglés Cost and Freight. Dentro de este Incoterm, el vendedor paga todos los gastos de transporte, desde que la mercancía se carga en el buque hasta que llega a tierra en el puerto de destino. Sin embargo, el comprador se hace cargo de los posibles daños desde el momento del embarque. Un claro ejemplo de esto es el siguiente. Si importamos mercancía de China en condiciones del Incoterm CFR al puerto de Barcelona, significa que el vendedor asume los costes de la operación hasta que la mercancía esté embarcada en el puerto de Barcelona. Transporte interior en el país de origen hasta el puerto de China, manipulación de la carga hasta su embarque y también el transporte internacional. Por otro lado, el comprador se encargará del seguro de la mercancía, de su manipulación en el puerto de Barcelona y transporte interior en el país destino. Cada uno de ellos se encargará de realizar las formalidades aduaneras correspondientes. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones tanto del vendedor como del comprador dentro de este Incoterm? Bueno, las obligaciones del vendedor son el poder preparar la mercancía según se haya fijado en el contrato de compraventa, al igual que embalarla adecuadamente y marcar el embalaje. Contratar y asumir el transporte de la mercancía hasta el puerto de destino en que se haya designado. Aportar la documentación necesaria. Proporcionar al comprador el documento de transporte marítimo y finalmente notificar al comprador que la mercancía ha sido entregada para su transporte e informarle también de cuándo está prevista su llegada al puerto de destino. Las obligaciones que tiene el comprador es abonar el precio de la mercancía acordado en el contrato de compraventa, recibir la mercancía que le entregue la naviera en el puerto de destino convenido, realizar también el despacho de importación si procede, realizando las gestiones, la tramitación documental y el pago de los impuestos que se exigen. Y finalmente, encargarse y asumir de los costes en destino, incluyendo el coste de la descarga en el puerto, a menos que no se haya pactado lo contrario, y del transporte hasta sus instalaciones. El segundo Incoterm es el CIF, por sus siglas en inglés Cost Insurance and Freight. Bueno, dentro de este Incoterm, digamos que el término costo, seguro y flete determina que el vendedor deberá de entregar la mercancía a bordo del buque en el puerto del embarque marítimo. Un claro ejemplo de esto es el siguiente. Una empresa de Estados Unidos importa de Japón computadoras para comercializarlas dentro de ese país, utilizando el término comercial o más bien el Incoterm CIF, por lo que establecieron lo siguiente.
La empresa japonesa realizará la entrega y el despacho de la exportación de las mercancías en el puerto de embarque de Japón. Del mismo modo, contratará el transporte principal y seguro hasta el puerto de California. La empresa americana realizará el despacho aduanero a la importación, asumiendo el riesgo de pérdida y daño de la mercancía desde el lugar de entrega. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor y del comprador dentro de este Incoterm? Bueno, las obligaciones que tiene el vendedor son las siguientes. El vendedor asumirá todos los gastos implicados hasta el momento en que haya sido entregado en el lugar de destino pactados, seguro de transporte internacional, así como los gastos aduaneros, derechos, impuestos y otras cargas exigibles a la exportación. Incluso, el vendedor debe contratar el seguro marítimo hasta el puerto de destino convenido. Y, por otro lado, las obligaciones que tiene el comprador es que corre con todos los costos y gastos desde el momento en que se haya entregado la mercancía a bordo del buque en el puerto de destino. Esto incluye asumir los gastos de descarga, licencia de importación u otra autorización oficial y llevar a cabo todos los trámites aduaneros para la importación de la mercancía. Incluso, el comprador asume los riesgos de pérdida o daño de la mercancía cuando está a bordo del buque en el puerto de origen. Y finalmente, entonces, ¿qué es lo que tienen en común estos dos Incoterms? Bueno, pues el Incoterm CFR es casi idéntico al Incoterm CIF, con la única diferencia de que bajo el Incoterm CIF el seguro debe ser contratado por el vendedor. Y por otro lado, bajo el Incoterm CFR, sin embargo, la contratación del seguro es opcional.